Bueno, nos tendríamos que situar en la Segunda Guerra Mundial. Para mí, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes laboratorios en donde se experimentaron todo tipo de tecnología, de artefactos, llámale como quieras, con objeto de adelantar al enemigo. Por ejemplo, acordaros que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, todo esto sufrió un gran avance. Las armas cada vez eran más potentes, sobre todo con el objetivo de destruir al enemigo. Podemos citar, por ejemplo, nuevas armas ligeras de asalto, los carros de combate fueron más letales, los submarinos tuvo un gran desarrollo y, en fin, fueron mucho más potentes y efectivos. La aviación se la dotó con un poder mayor destructivo, las armas químicas que ya habían sido utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Aquí, de una forma un tanto solapada, se utilizaron armas químicas, biológicas, etcétera, etcétera. En fin, pero lo más curioso de todo esto es que también se abrió un camino, un nuevo campo dentro del campo de batalla, vaya. En fin, y este nuevo camino, digamos, es decir, es los que se denominan sistemas no convencionales en la guerra. Por ejemplo, no podemos olvidar que también, y bueno, dentro de un grupo es conocido, que durante la Segunda Guerra Mundial, a la par que se estaba desarrollando toda esta guerra destructiva y tal, pues surgió una corriente que es la denominada la guerra mágica. Y la guerra mágica, pues sí, fue aquella que la protagonizaron pues los astrólogos, los videntes, los paragnostas, en fin, gente que trataba de predecir los pasos del enemigo para poder establecer la mejor defensa o incluso neutralizarlo anticipadamente. Y digo que esta guerra mágica tenía sus equipos tanto la Alemania nazi como los aliados, sobre todo por la parte inglesa. En fin, por citar algunos, podemos citar a Aleister Crowley, podemos citar por parte alemana, y más bien, bueno, aunque este funcionó más en la Primera Guerra Mundial, o aquí también creo que fue un paragnosta que se llamaba Hanussen. Es súper curioso y una vida muy, muy interesante de este señor. Pero bueno, pero también hubo otra cosa muy interesante, que fue la aparición de la denominada guerra psicológica. O sea, aquí ya fueron los primeros despertares de esta guerra en donde había guerra entre mentes, por decir una cosa así. Es como mediante procesos psicológicos desmoralizar al enemigo. La guerra psicológica, su objetivo era hacer florecer el pánico, el miedo, en definitiva, eso que inmoviliza, confunde o reduce al contrario, con objeto de minimizarlo. Y llegamos a un episodio curioso. El episodio curioso es que una de las armas que estaban utilizando los nazis para hacer esta guerra psicológica fue el denominado equipo trompeta de Jericó. En resumen, ¿qué es una trompeta de Jericó? El equipo, como hemos dicho, trompeta de Jericó, es un dispositivo que portaban los aviones alemanes, concretamente los famosos U-87, más conocidos como Stuka, los bombarderos estos ligeros, que bueno, súper famosos cuando hacían su picado, ¿no? Y pues resulta que iban provistos de 2 sirenas que emitían un desagradable ruido, sobre todo cuando hacían los picados. Vamos, esto se implementaba y sonaba mucho más. Y ni que decir tiene que eso ya era una primera señal de pánico. Este pánico lo reforzaban, pues, ya que al poco tiempo, bueno, lo que nos encontrábamos era que desprendían la correspondiente bomba. Imaginaros qué efecto tiene entre pánico y que te explote algo al lado. En fin. Horrible, horrible. Y Paco, ahora que nos has explicado un poco por encima qué era esta trompeta de Jericó, ¿nos podrías decir qué interés tenía la CIA en este proyecto? Pues sí. Bueno, en realidad esto surgió años después. Aproximadamente una década después de la final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente la CIA, es decir, los americanos, se inspiraron en esta idea alemana. Y entonces ellos pues formaron su propio proyecto al respecto, ¿no? Este proyecto consistía básicamente en desarrollar una sirena que, accionada por el aire,
incluso que fuera fácil de acoplar a pequeños aviones, sobre todo para que este dispositivo se pusiera en marcha y generara pues lo que se pretendía. Esto se utilizó mucho en las operaciones de guerra psicológica, y este dispositivo americano se conoció como Cuerno de Jericó. Podemos decir que tras una serie de episodios, en fin, esto sería un poco largo de contar, todo el desarrollo de este proyecto, pero bueno, prácticamente, digamos que a finales de 1958 ya se construyó un dispositivo experimental consistente en un silbato accionado por el aire que producía accionado por aire. Y este silbato producía un sonido con una potencia que llegaba a los 150 decibelios. Aquí hay un dato importante y tenemos que recordar este detalle. Y es el siguiente. Recordamos que para la gran mayoría de las personas, un sonido entre 130 y 140 decibelios nos sitúa en el umbral del dolor. Es decir, es bastante molesto y nos produce dolor. La CIA, no obstante, aconsejó aumentar la capacidad de este dispositivo para llegar a alcanzar los 170 o incluso llegar a los 180 decibelios. Imaginaros que ya con 140 decibelios ya estamos más, pues una onda acústica con estos decibelios, pues más que chungo. Concretamente, en enero del 59 se realizaron las primeras pruebas de este nuevo Cuerno de Jericó, una serie de pruebas, y se acopló a un avión bimotor, el Big Car AST-11. En fin, no hay grandes datos respecto de los resultados, pero bueno, ya retomaron esta idea los americanos y sobre todo la CIA, que ya sabemos que, bueno, la CIA habría que dedicarle bastantes capítulos en cuanto a guerras psicológicas, a guerras químicas, en fin. En resumidas cuentas, en guerras en donde predomina el control mental del pueblo del enemigo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Desde luego que esa guerra que nunca fue fría, siempre fue muy, muy cálida, entre la CIA, la KGB, los servicios secretos, anteriormente también pues los servicios de las SS, las Luftwaffe, en fin, todo lo que está detrás de la máquina de la guerra, y que, como vemos, utilizaban también el sonido pues para meter mucho miedo al enemigo y sobre todo provocar el pánico. Y es que el sonido como arma es algo que está en la historia, ya lo decíamos al principio, que incluso en la Biblia lo podemos encontrar, ¿no? Sí, correcto, como muy bien has señalado al iniciar en la introducción del programa. Bueno, yo creo que todo el mundo es conocido el denominado episodio relato bíblico sobre el asedio de la ciudad de Jericó. En resumida, pues vamos a resumirlo un poquito, puesto que ya esto es un episodio muy conocido. Lo importante de esto son, como yo y a mí me gusta siempre, son los detalles en todos estos relatos y en todos los informes y, en fin, en cuando se hablan de determinados temas. Y estos detalles es el siguiente. Por ejemplo, recordamos que la ciudad de Jericó estaba protegida por una muralla, según el relato bíblico, de 7 metros de ancho, nada más y nada menos, y 3 metros de altura. Pues bien, resulta que esta muralla sucumbieron mediante el empleo del sonido. Todos recordaremos que el relato bíblico nos dice que 7 sacerdotes que portaban unos cuernos, concretamente un instrumento que se llama shofar, y empezaron a soplar, y claro, esto emitía unos sonidos. Pues bien, este sonido lo que hizo fue retumbar sobre las murallas, y eso fue precisamente lo que hizo que éstas cayeran. Es decir, aquí hay también que tener en cuenta, y ya nos retrotraemos a la actualidad, en donde digo, este ejemplo nos ilustra que el sonido no solo puede crear miedo, como básicamente lo que estamos tratando de exponer en este programa, sino también puede crear pánico, un dolor paralizante, y además, y aquí entra en juego un investigador, un ex astronauta de la NASA, Taylor Wang, que es precisamente uno de los mayores expertos en cuestiones de sonido, sobre sus efectos y su forma de empleo. Este señor afirma que la caída de los muros de Jericó
pudo perfectamente deberse, digamos, a la fuerza acústica. Concretamente, este señor dice que si se concentra en un muro una resonancia de forma continua y se amplía su efecto, ésta cedería y explosionaría, ya que la resonancia lo que hace es acumular gran cantidad de energía que, si se alimenta de forma continuada, puede acabar destruyéndolo todo. El sonido básicamente es una onda de presión, y cuando a una onda de presión se le incorpora una energía, sobre todo continua, el resultado es bastante destructivo. Y esta sería, digamos, la explicación actual sobre cómo se derrumbaron las murallas de Jericó. Uh-huh. Paco, yo quería preguntarte un poco porque es verdad que hay algunas culturas, sobre todo las precolombinas, que usaban el sonido como arma, ¿no? Sí, es curiosísimo. O sea, que como vemos, la idea esto del sonido como arma no es nada nuevo. Sí, precisamente hay una cultura muy curiosa. Esta cultura precolombina son los mexicas. Bueno, pues este pueblo, precisamente cuando atacaban a los vecinos, a los pueblos vecinos para ampliar su territorio y demás, resulta que que según los arqueólogos, en fin, ya estamos hablando de la ciencia más que conocida, la arqueología, pues nos dicen que había una costumbre entre los mexicas, y es que era que cuando iniciaban una batalla, o sea, en los primeros momentos del combate, hacían sonar miles de pequeños instrumentos de arcilla con forma de calavera. Tienen un nombre muy raro, algo así como cachitli. Bueno, en fin, vamos a decir, familiarmente hablando, dentro de incluso la arqueología, esto se conoce como los silbatos de la muerte. Los silbatos de la muerte, como hemos descrito, son unos pequeños instrumentos, en fin, pitos, silbatos hechos con arcilla, y le daban la forma de calavera. Bien, ¿qué propiedades tenía esto? Pues precisamente el que utilizaran estos silbatos de la muerte era porque el sonido que emitían eran como gritos desgarradores. Dice, incluso se llegó a afirmar, dice, este sonido se podía describir como si fueran 1000 cadáveres gritando. Imaginaros esas culturas tan primitivas, esas culturas supersticiosas, esas culturas en donde antes de un ataque pues empezaban a escuchar estos extraños sonidos. Actualmente incluso se ha refinado el tema induciendo hasta voces, pero bueno, hablaremos más adelante de ello. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Cómo podemos describir el impacto que producía esto sobre los enemigos? Pues me imagino que algo terrible. Yo me pongo a pensar, y claro, en pueblos donde la creencia está muy arraigada en el más allá y en los fantasmas y todo esto, el hecho de escuchar algo así, pues tenía que ser de un efecto auditivo y psicológico, evidentemente, ¿no? Que producía, y también, incluso más allá que incluso psicológico, yo me iría a algo hasta sociológico, ¿no? Por creer en esas cosas. En la Segunda Guerra Mundial, que es quizá el momento en el que más se ponen las pilas, ¿no? Los bandos para encontrar armas novedosas, también el tema del sonido fue muy importante. Creo, Paco, que hubo algo así como una especie de cañón sónico, ¿no? Sí, correcto. Bueno, a lo largo de toda la historia que hemos visto, en fin, pues la utilización del sonido a nivel psicológico para ganar guerras fue muy empleado. Pero como bien han dicho, vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, al principio, pues en fin, la contienda se desarrollaba con los adelantos normales dentro de las armas convencionales, tanques, aviones, submarinos, etcétera. Pero casi al final, incluso antes, habían estudios de unas armas muy curiosas, que al final se le trató de impulsar, ya que entran dentro de las denominadas armas milagro, súper famosas la V1, la V2, pero también hubo una serie de armamentos que, bueno, algunos se llegaron a utilizar y otros, pues no. Pero aquí tenemos el desarrollo precisamente más curioso y que nos ocupa en este programa,
es precisamente el denominado cañón sónico. Bien, el cañón sónico era un arma súper rara. Bueno, como muy bien dice su nombre, este cañón utilizaba el sonido, la onda sonora en concreto, como una, digamos, bala, para ilustrar un poco el tema, para alcanzar su objetivo, es decir, abatir al enemigo. Dicha arma, este cañón, fue desarrollada por el doctor Richard Wallerstedt para el ejército alemán, evidentemente. Básicamente estaba constituida por dos reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo. A través de los tubos entraba en la cámara una mezcla de oxígeno y metano, que era detonada de forma cíclica. Las ondas de sonido producidas precisamente por este artilugio, por las explosiones, por reflexión, generaban una onda de choque de gran intensidad que creaba un rayo sónico de enorme amplitud. Fíjate tú, las medidas que se hicieron de esta arma daban los siguientes resultados. Las notas agudas que enviaban superaban los 1000 hectopascales, a casi 50 metros de distancia. A esta distancia, medio minuto de exposición mataría a cualquier organismo vivo que se encontrara cerca. Es más, incluso hasta 250 metros seguía produciendo esta onda sónica un dolor insoportable. Afortunadamente, esta arma no fue empleada en el campo de batalla, era muy voluminosa, y podemos decir que de los dos reflectores que hemos nombrado, el segundo medía casi 3 metros. No se llegó a utilizar en el campo bélico, pero bueno, se estuvieron haciendo bastantes experimentos, incluso con animales, y fue como se obtuvieron los resultados que hemos comentado un poquito. Es decir, ya no solo juega un papel el sonido a nivel psicológico, a nivel de aminorar al enemigo de una forma, psicológica, sino también el sonido como una, como he dicho, bala capaz de matar. Y acabando un poco con lo que es la Segunda Guerra Mundial, ese fin que obtuvo esta guerra, ¿cómo se fue desarrollando esta serie de operaciones como es ALSOS? Sí, bueno, aquí volvemos ya al final de la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado un poco, bueno, hemos hecho alusión, mejor dicho, a estas armas milagro. Pues podemos decir que una cosa poco conocida, bueno, para los historiadores o para los curiosos que les gustan todo de la Guerra Mundial, seguramente hay quien conoce lo que vamos a comentar ahora mismo, pero la gran mayoría de gente la verdad es que no. Al final de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron la denominada caza a los científicos nazis. Esta caza, fue protagonizada incluso ambos bandos, americanos, los rusos, tuvieron una serie, digamos, de operaciones encubiertas. Como muy bien han nombrado la operación ALSOS. ALSOS es una operación que se enmarcaba dentro del proyecto Manhattan, es decir, de la bomba atómica americana. O bien, la operación ALSOS, como digo, la operación Overcast, bueno, en definitiva estamos hablando de la operación Paperclip. La operación Paperclip es, como todo el mundo sabe, es la llevada de todos estos científicos capturados en Alemania, fueron llevados a América para que trabajaran con el ejército norteamericano. Lo mismo ocurrió con parte de científicos que fueron apresados por los rusos. La cuestión es que a raíz de esto pues empezaron a desarrollar una serie de ideas y demás. Hay un detalle importante. Como he dicho, al final de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron una serie de operaciones a la caza y captura de científicos. Pero no olvidemos una cosa, y esta cosa es la siguiente, es que uno de los objetivos principales, había comandos especializados en ello, fue precisamente el asalto a la oficina de patentes alemana, en donde todas las patentes fueron requisadas. Se consideraron botín de guerra. Ahí había mucha idea y mucha
armas que efectivamente algunas habían llegado a ponerse en marcha. Aviones a reacción, todo, en fin, estudios, los cohetes V1, V2. Ojo, las armas milagrosas no solo se quedaron en la V1 y V2. Podemos hablar, incluso se habla de que se llegó a la V10. La V7 era algo que podíamos casi decir que era un platillo volante. Pero bueno, en fin, pues todo esto, para los más puristas, historiadores, algunos dijeron que solamente eran proyectos que estaban en los papeles allí desarrollados y tal. Pero como vemos, incluso se ha constatado a posteriori, todos estos proyectos alemanes, que algunos no alcanzaron un desarrollo más allá del papel, sin embargo, en época posterior sí fueron puestos en marcha. Evidentemente, la parte sónica o la parte correspondiente al sonido sí fue puesto en marcha tanto por americanos como podemos especular, decir, rusos y, ojo, ingleses y franceses tampoco se quedaron atrás. Pero bueno, estos ya son temas a desarrollar más en otros programas, en otras cosas. Desde luego que parece mentira cómo el ser humano tiene esa capacidad para utilizar siempre la debilidad del contrario, del enemigo, del contrincante, en su propio beneficio, ¿no? Y en el tema de la guerra sónica no se iba a quedar a menos. Ya hemos visto cómo incluso se hacía en pueblos, entre comillas, primitivos, cómo no se va a hacer en pueblos o en culturas más sofisticadas y a veces terroríficamente sofisticadas, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, los norteamericanos también hicieron gala de eso. Y hubo una operación por la que te quiero preguntar ahora, que tenía un nombre verdaderamente curioso y al mismo tiempo inquietante. Se llamaba la operación Wandering Soul, o que se podría traducir como alma errante. ¿En qué consistió esta operación? Bueno, ante todo agradecerte el detalle de decirlo en perfecto inglés su nombre. Yo hubiera sido incapaz, lo reconozco. Bueno, eso de perfecto. Bien, la operación, bueno, yo lo digo en español, alma errante. Al principio traje a colación el tema de los mexicas, porque precisamente son pueblos muy arraigados en costumbres, en creencias religiosas, en creencias en el maya y todo eso. Pues esta idea se volvió a tomar en la guerra del Vietnam, porque resulta que los americanos intentaron aprovechar una creencia popular del pueblo vietnamita. Esta creencia señala que los muertos deben ser apropiadamente enterrados en su tierra natal, sí, allí. Pero, ya que de lo contrario, si esto no es así, el alma vagará sin rumbo del fallecido, es decir, como un alma en pena. Bueno, pues con este conocimiento, los americanos, que son muy cucos, pues cogieron y con el objetivo de causar confusión y sobre todo pánico en las líneas enemigas, grabaron voces, alterándolas, y sonidos horripilantes para que luego, reproducido a todo volumen en los campos de batalla, incluso esto se hacía mediante el uso de helicópteros, en donde llevaban unos potentísimos equipos de sonido, pues se cogía y se emitían estas voces alteradas, estos sonidos horripilantes, con objeto de recordarle a los vietnamitas que, en fin, había muchos muertos que estaban por ahí vagando y tal. Es curioso. Bueno, de esta operación, la verdad es que se desconoce el resultado al final de ella. No se pudo cuantificar si realmente fue muy efectivo o no. Yo pienso que sí, más teniendo en cuenta las características de un pueblo, como he dicho, un tanto arraigado a unas creencias ancestrales y tal. Entonces, nada más y nada menos que antes de una batalla escuchar que sus propios, según ellos, muertos estaban también por allí pululando, pues imaginaros lo que esto ocasionaba. Curiosamente, estos sonidos fueron conservados y hay una denominada cinta fantasma número 10 que recoge estos sonidos. Bueno, parte de estos sonidos, y ahora actualmente es como, digamos, una anécdota de la guerra del Vietnam, pero vamos, que en aquella época se utilizó con toda la idea, con objeto de hacer este daño psicológico al
al Vietcong, ¿no? O sea, una guerra bastante en donde americanos, si mal no recuerdo, pues la verdad no salieron muy bien parados. Sin embargo, utilizaron todo tipo de artimaña y artilugios para tratar de que la balanza se inclinara a su favor, pero vemos que, en fin, fue un tanto conflictiva. Vamos a escuchar un fragmento de esa extraña grabación, de esa cinta número 10 que el ejército americano utilizó precisamente para sembrar el terror ante sus enemigos en Vietnam. El último peldaño. Me parece súper interesante, o sea, la cantidad de, en este caso, una leyenda, una creencia que tenía ese pueblo, cómo la usaban en su contra. Porque lo que estamos viendo hasta ahora, no sé si, bueno, estáis de acuerdo conmigo, pero si no, pues lo decís, es la cantidad de estrategias que llevaban a cabo como factor determinante psicológico, nada de físico, sino atacar a la persona psicológicamente para hundirla. Correcto, como hemos señalado al principio, la idea de todo esto es no solo con armas convencionales, sino con este tipo de armas, precisamente aterrorizar, paralizar, crear pánico, en otras palabras, achicar al enemigo para que la victoria fuera más fácil, amparándose en cualquier cosa. En este caso, como muy bien ha señalado María, estamos hablando de creencias muy arraigadas en estas culturas. Claro. Claro. Y volviendo al cañón sónico alemán del que hablábamos anteriormente, ¿podrías hablarnos un poco, Paco, sobre el dispositivo acústico de largo alcance? Porque creo que incluso lo consideran un sucesor o un heredero del cañón sónico alemán, ¿no? Sí, efectivamente. Como he dicho, a raíz de este robo, porque la verdad es que no tiene otra palabra, al final de la guerra, de todas estas patentes en donde se hicieron los americanos acopio de todo el material y de todos los estudios que estuvieron haciendo los nazis con respecto a este cañón en concreto, bueno, pues después durante la denominada Guerra Fría, que es donde se desarrollaron todos estos proyectos que se quedaron en papel, tanto por una parte, por un bando como por otro, pues efectivamente esto volvió a salir a la luz. Y curiosamente nos encontramos en la actualidad con el denominado, como muy bien han nombrado, dispositivo acústico de largo alcance, más conocido por sus siglas, el LRAD. Este es un dispositivo capaz de emitir a larga distancia un haz de sonido muy direccional, es decir, el cañón sónico alemán está muy perfeccionado. Este sonido, como hemos dicho, muy direccional, se concentraba en un arco de 30 a 60 grados, y se utilizaba múltiples transductores piezoeléctricos cuya onda generada se combinaba para transmitir un sonido de gran potencia. Aunque inicialmente, y hay que decirlo, el propósito no era militar, puesto que se pensaba utilizar en situaciones de emergencia, pero se dieron cuenta de un detalle, es que esto se podía precisamente utilizar con intenciones disuasorias, ya que es capaz de alcanzar presiones sonoras, la onda que emitía este dispositivo, presiones sonoras insoportables para los humanos. Algo poderosamente efectivo, pues por ejemplo se utiliza para disolver manifestaciones o, como todos recordáis, en los episodios estos de los ataques de piratas del mar actuales, que de hecho los telediarios nos ofrecían a veces imágenes de ellos, pues esta arma es bastante efectiva para repeler precisamente esos ataques de piratas. Como muestra de botón, voy a dar las características del denominado modelo 2000X. Fijaros, tiene un alcance de 8.900 metros. Recordamos que el cañón sónico alemán, estábamos hablando de distancia solamente de 150 metros. Este ya va por los 8.900 metros.
Y en este caso estamos hablando de presiones sonoras de 162 decibelios. Para hacernos una idea, tener todo el mundo, en fin, la habrá escuchado alguna vez, un avión a reacción a 50 metros de distancia de altura, o sea, emite una onda de 140 decibelios. El umbral humano es de 130 decibelios, o sea que incluso la simple onda sónica del avión ya es molesta. Bien, pues este dispositivo, el LRAD, es un arma sonora que se cataloga como no letal y se utiliza abiertamente. Posiblemente algún día incluso nosotros no lo podemos encontrar por la calle. Esta arma la usan los policías de varios países. Se ha visto también en grandes eventos. Recordad los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y ojo, no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí en España, precisamente los Mossos de Escuadra emplearon el cañón sónico para reprimir una manifestación, aquella famosa manifestación del 17 de enero de 2014 que sucedió en Barcelona. O sea, que no está tan lejana. Hombre, no es que utilizaran el modelo este que hemos dicho, el 2000X, pero es que hay una gran variedad de modelos. De todas formas, en fin, pondré la foto, ahora ponemos la foto en el Facebook y ya todos nuestros oyentes pues se pueden hacer una idea de la variedad de equipos que hay, en donde remarcamos y reseñamos pues las características, la potencia e incluso el alcance que tiene. Terrible, ¿no? Terrible que también ese tipo de armas puedan ser utilizadas contra la población, ya no en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. Sobre todo porque no sabemos muy bien cuáles los efectos secundarios que esto puede tener. Cuando hablábamos antes, estabas refiriéndote a las murallas de Jericó y se hablaba de que, bueno, pues esto podía tener algo de viso, de realidad, siempre y cuando pues se tocase con la auténtica frecuencia de resonancia. Claro, cada material tiene una frecuencia de resonancia distinta. El secreto está en saber cuál es. Y luego al mismo tiempo disponer de una onda de presión con la energía suficiente como para alcanzar ese material y, entrando en su frecuencia de resonancia, provocar precisamente el colapso de esa estructura. Claro, también es verdad que nuestro cuerpo la tiene, nuestros huesos la tienen, nuestros órganos, y no sabemos muy bien hasta qué punto un arma de este tipo con una intensidad elevada puede provocar daños, algunos de ellos incluso irreparables, ¿no?, en el cuerpo humano. Porque en realidad todo esto podríamos decir que es algo así como un arma de doble filo, ¿no, Paco? Sí, correcto. Este arma es de doble filo. Estamos hablando de sonidos, básicamente, de ondas sonoras. Bueno, podemos decir que un filo de esta imaginaria navaja sería esta parte negativa que estamos diciendo hasta ahora. Es decir, desde que se emplearon los cañones de sonido para, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, se utilizan para la dispersión de manifestantes. Incluso, fijaros, se han utilizado canciones en bucle, o sea, una misma canción en bucle se ha puesto para atormentar a prisioneros en las cárceles. No digamos de quién era la canción, Paco, que igual alguien se enfada. Bueno, eso ahí vamos a dejarlo porque como dicen, para gusto hay colores, ¿no? Oye, se han experimentado con canciones clásicas, modernas, incluso heavy rock metal. Bueno, esto daría para otra historia. Pero ¿También se usó reggaetón alguna vez? Bueno, eso ya es el sub. Pero bueno, pues esto en bucle, imaginaros a una persona, un preso en la cárcel, confinado en un espacio reducido toda la noche, esto es, vamos. Eso también lo saben muchas personas que viven encima de una discoteca. Pues también no nos tenemos que ir tan lejos. Tienen mucha razón. Es verdad. Eso está mucho más cercano y ellas lo han sufrido. Bien, bueno, pues este sonido, como digo, canción utilizada en bucle para atormentar a prisioneros en las cárceles. El sonido, evidentemente, es una herramienta, como he dicho, este filo de la navaja es una herramienta para fines malévolos. Además, su eficacia queda patente. Por ejemplo, puedo leeros. Dice, los efectos son sordera, tinnitus o zumbido en el oído, mareos, alucinaciones,
en algunas ocasiones hasta pérdida de memoria, activación de las ondas cerebrales durante el periodo nocturno, lo cual impide conciliar el sueño. Esta es una de las armas psicológicas que utilizaban mucho en el proyecto MKUltra. Interrumpir los sueños o no dejar que las personas conciliaran el sueño. No conciliar el sueño implica el hecho de, no poder dormir. Acordaros que esto hubo un programa americano, concretamente dentro del proyecto MKUltra, una de sus características era precisamente esto, interrumpir los sueños. Es más, incluso me estoy acordando ahora mismo de un detalle, y es precisamente dentro de la tónica, y ya nos metemos en el campo de las sectas, una de las cosas que utilizan para coger y romper la capacidad de raciocinio de las personas, de los que son captados, es precisamente poca comida, la justa, pero sobre todo dormir lo mínimo. Bueno, seguimos con nuestros cositas que producen esto. También este sonido puede producir fatiga, puede producir apatía, confusión, náuseas, desorientación y vértigos. En fin, como vemos, el espectro, el abanico de dolencias o males es bastante grande. Y me viene ahora mismo también a la memoria un hecho que en aquella época, que ahora al nombrarlo seguro que todos lo recordaremos, pasó casi desapercibido. Pero ya teniendo conocimiento de lo que he dicho hasta ahora, pues podemos pensar, y es esto. Viene al caso recordar el episodio que aconteció en el 2010, el famoso año en donde se estaba celebrando el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Y a que más de tuvo que padecer el rugir de las famosas bubucelas, aquello que emitía un ruido sostenido a elevados decibelios que incluso provocó irritación, dolor de cabeza o incluso taquicardias. Y digo yo, ¿dónde se empleaba este instrumento? En los campos de fútbol. ¿Es verdad? Pero, Paco, yo creo que después de relatar toda la parte negativa, todas las consecuencias y todo, también tendrá algo positivo, ¿no? Este tipo de sonido. Hombre, por supuesto, como muy bien hemos dicho, el arma de doble filo. Hasta ahora hemos estado citando este filo imaginario de esta navaja y, bueno, vamos a hablar un poquito del otro filo, ¿por qué no? Pues, afortunadamente, no todo esto tiene fines malévolos. El uso del sonido, bueno, habría también que diferenciar. Dentro del campo del sonido, sonido normal, hay que hablar de los ultrasonidos o incluso de los infrasonidos. O sea, el campo es bastante grande. Lo que pasa es que, claro, aquí trata un poco de resumir y centrar sobre todo en una parte negativa, y ahora en contraposición vamos a hablar un poquito de la parte positiva. La parte positiva podemos relatar lo siguiente. El uso de sonido, y como digo, infrasonido, ha sido explotado por la industria del cine. Vamos a ver. Las nuevas tecnologías y la creciente calidad acústica han hecho que el diseño sonoro de una película, me estoy refiriendo a su banda sonora, ayude a crear el ambiente y completar la imagen visual. Aquí hay una cosita que la industria del cine ha tenido un tanto callada. Durante varios años se ha estado añadiendo sonidos de muy baja frecuencia, casi inaudibles para los humanos, es decir, para el oído normal, pero que se pueden sentir. Y además esto precisamente causa una serie de efectos, como ansiedad, tristeza o miedo. Y dice, bueno, ¿y esto para qué? Pues estas pistas escondidas, entre comillas, son particularmente usadas en la película de suspense y terror, y horror, sobre todo. Es decir, esta predisposición anímica se ve incrementada en la película en donde estamos viendo escenas, pues sobre todo, como hemos dicho, películas de terror, películas de suspense, personas que dicen, uy, que se me sale el corazón cuando abre la puerta y va a entrar el asesino o algo por el estilo, ¿no? En fin,
es una pequeña, mínimamente estos efectos ahí puestos, pero bueno, lo estamos utilizando en una industria en donde el divertimento, en donde pasar el rato es lo que predomina. Y bueno, pero además, y aquí habría que abrir un campo muy grande. Dentro de parapsicología esto se conoce como el campo de los fitopsiquismos, en donde, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, en donde, bueno, los fitopsiquismos es el estudio de toda esta serie de que tienen las plantas. Es decir, nosotros podemos asimilarle a las plantas si mueren, si tienen sentimiento a fin de cuentas y tal. Hay un estudio muy importante. Todo esto se inició con Clement Baxter y, bueno, eso ya... En fin, yo como siempre aprovecho, tiro tirito y digo, eso es para otro programa. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esto. Es decir, estamos hablando de la parte esta positiva del sonido. Y lo he querido dar esta parte positiva, sobre todo también para, y ya meter aquí este mundo de las plantas. Y este mundo es curioso porque hubo un experimento en Inglaterra, bueno, Reino Unido. Hubo un experimento que realizó una institución británica, la Royal Horticultural Society, RHS. A esta gente se le ocurrió medir el impacto de la voz humana en las plantas. Fijaros, estamos hablando ya de una emisión de sonido, el sonido que tenemos todos cuando nosotros mismos hablamos, nos escuchamos y tal. Ahí hay una interacción de sonido, hay una onda sónica que te está llegando a ti. Y esto es lo que hace que tú escuches en como digo, en un rango de decibelios y tal, normales que no nos afectan y nos enteramos. Pero bueno, pero esto puede tener algo más. Y pues como digo, esto se trató de estudiar mediante esta interacción entre nuestra voz y las plantas. Curiosamente, en el desarrollo de este experimento que hicieron los británicos, nada más y nada menos que la tataranieta de Darwin, la botánica Sarah Darwin, participó en él. Esto a nivel anecdótico. Bien. El experimento se realizó durante un mes, en el cual, mediante audífonos de tomate, o sea, se hizo sobre unos cultivos de plantas de tomate, como digo, estos audífonos conectados a los maceteros donde estaban estas plantas, las plantas oían las voces de diversas personas leyendo fragmentos de 3 libros diferentes. Los lectores fueron hombres y mujeres, ya que los científicos partían de la hipótesis de que las plantas responderían mejor a voces masculinas, pero la sorpresa fue que esto no es así. Concretamente, las plantas respondieron mejor y crecieron más ante el estímulo de las voces femeninas. La planta de tomate que escuchaba a Sarah Darwin creció casi 5 centímetros más que la planta de mayor crecimiento que tuvo como estímulo la voz de un hombre. El superintendente de jardines de esta sociedad, al ser preguntado por la prensa, tal y cual, conjeturó. Dice, puede ser, refiriéndose a la voz femenina, que tiene un rango mayor de tono y timbre que afectan las ondas de sonido que llegan a las plantas. Más adelante, el señor Colin Crosby puntualizó al ser preguntado sobre las condiciones del experimento. Dice, no. Para todos los sujetos, plantas de estudio, fueron totalmente iguales. Es decir, timbre, rango, tono de voz o de onda sónica influyen de una manera o de otra. Y me estoy acordando aquí de otra cosita, y creo que todo el mundo ha escuchado y ha oído que en determinados invernaderos y demás, para que las plantas crezcan mejor, se pone música clásica. Incluso pasamos al reino animal. El reino animal, vacas, cerdos, granjas, donde se pone música para incrementar el bienestar, por decirlo de alguna manera, esto de bienestar,
Y por lo visto, los resultados se han visto después en las cosechas o en la producción de carne de todos los sitios en donde se ha experimentado, mucho mayor que en donde no se han hecho experimentos de este tipo. Es decir, de una forma u de otra, el sonido influye en nosotros. Y este sonido puede ser utilizado tanto, digamos, a favor como en contra. Todo depende de la mano que lo emita o que lo produzca. Exactamente. Pasamos de un arma unas armas que hemos estado viendo al principio de la entrevista a unos estímulos que son beneficiosos para conseguir un fin que en este caso pues interesa a los que de alguna manera tienen que gestionar y tienen que explotar esas plantas. Y quién sabe si también todos esos beneficios también, seguro, que en la especie humana también tienen su rédito, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay música que es buena para estudiar, hay música que es buena para trabajar, música que es buena para concentrarse, y también sonidos de frecuencias determinadas que estimulan también todo eso. En definitiva, el sonido es mucho más importante de lo que nos pensamos, nos puede hacer mucho daño o también nos puede hacer mucho bien. Y esta noche con Paco Barrera yo creo que lo hemos descubierto de una manera absolutamente sin lugar a dudas. Paco, la verdad es que siempre todo lo que nos traes es interesantísimo. Todo lo que tú buceas en tu biblioteca y en tus fuentes de conocimiento nos llevan luego a nosotros a sorprendernos y quedarnos siempre perplejos.